Dentro de la iglesia Santa Catalina del Bonillo, la capilla que más devotos recibe es la del Santísimo Cristo de los Milagros. En esta capilla se venera un crucifijo que llega al pueblo en la segunda decena del siglo XVII. La cruz en sí es de fina madera de nogal seca y bastante antigua, en la que está pintada una imagen de Cristo crucificado. Independientemente de los hechos que sucedieron y que le dieron fama, esta imagen no está exenta de mérito artístico, como lo corroboran los pintores que fueron requeridos para su examen. En la actualidad está recubierta de plata para evitar que los fieles se llevaran astillas de la madera. Este crucifijo pertenecía al Papa Gregorio XV, que en su lecho de muerte la regala a su confesor, un franciscano del Bonillo, quien a su vez, antes de fallecer, se la entrega a otro franciscano también del Bonillo, Fray Pedro Carralero. Fray Pedro Carralero abandona Roma y en su viaje al convento franciscano de Tarancón, provincia de Cuenca, donde pensaba acabar su vida, para en el Bonillo en casa de una prima suya, María de Talavera, casada con Antón Díaz Fernández, ambos residentes en la calle del Barranco, hoy llamada del Cristo. La vivienda era de pequeño tamaño, tan solo una estancia con la chimenea que servía de comedor y sala de estar, y otra pequeña habitación, donde tenía la cama y otros utensilios para el quehacer diario, como era la artesa para amasar el pan arrimada a la pared. Completaba la vivienda un pequeño corral con un pozo y una cuadra al final de dicho corral. El fraile, al cuarto día por la mañana, reemprende su viaje y en agradecimiento les regala la cruz, no sin antes advertirles que obraba grandes prodigios. La colocan en la pared sobre un pequeño lienzo de hilado de lana y un clavo, en el que depositaron la cruz sujeta por una pequeña cuerda. Pasado el tiempo, el 4 de marzo de 1640, Antón Díaz estaba amasando harina en su casa. Al mirar hacia la imagen de Cristo colgada en la habitación, vio que ésta sudaba. Consciente de que no había humedad y no hacía calor, se dirigió al convento de los agustinos de la ciudad para contarles lo sucedido. Tras comprobar que el sudor se encontraba solo en la figura del Cristo y no en la cruz, ni detrás de la misma, la llevaron a la iglesia de Santa Catalina del Bonillo, donde la colocaron en el altar mayor bajo llave. Pasaron 2 semanas, y a pesar del frío, un día se congeló el agua del pozo y hasta el agua de la pila bendita, comprobaron que el sudor no se había congelado y seguía manando. Ante estos hechos, y con el fin de corroborar y recabar información en una declaración testifical, se constituye una comisión formada por el cura párroco Andrés de Munera y Romero y por el comisario del Santo Oficio, a su vez notario apostólico, Juan Baptista Davia. Las sesiones comenzaron el 9 de abril de 1640. Para el proceso de acreditación de este primer milagro se recabó la opinión de 45 testigos, que, atendiendo a la profesión de estos, los podemos clasificar en: primero, eclesiásticos; segundo, licenciados, médicos, pintores; y tercero y por último, campesinos. La mayoría de los testigos no pertenecía a las clases bajas, sino más bien a la clase media, lo que hace pensar que sus declaraciones tuvieran mayor crédito. Todos coinciden que el sudor no podía ser natural ni artificial, sino que lo tildaban de sudor milagroso y sobrenatural. Debemos tener en cuenta que estos testimonios se hacen con miedo, debido a que por aquel entonces estaba en vigor el Santo Oficio, vamos, la Inquisición, y esto eran palabras mayores con testimonios de este tipo. El 6 de mayo de 1640 terminan las declaraciones de todos los testigos.
cura párroco comunicaba que las consecuencias que habían podido sacar a través de sus declaraciones eran que aquel sudor parecía cosa sobrenatural y milagrosa, por lo que le preguntaba lo que debía hacer en aquella cuestión al cardenal infante, que no era otro que Fernando de Austria, hijo del rey Felipe III y de la reina Margarita de Austria. El cardenal infante responde que pasa la información a los doctores catedráticos de la Universidad de Toledo. La respuesta del arzobispo de Toledo se dio el 17 de julio de 1640, declarándolo como milagro, y un año después, en 1641, dice textualmente: que daba licencia y facultad para que el milagro conocido en el dicho parecer, que es el sudor de la Santísima Imagen de Cristo Señor nuestro, se pueda pintar y publicar como tal milagro. Mientras se instruía el proceso, el 21 de abril de 1640, sucede un nuevo prodigio que le ocurrió a Cristóbal Chillerón en un accidente arando con 2 bueyes. A este suceso lo consideran el segundo milagro. Actualmente, en la estancia de la casa donde ocurrieron los hechos se ha hecho una pequeña capilla, y la tradición popular dice que donde se colgó originariamente la cruz en casa de Antón Díaz, si se pinta ese espacio, la pintura no agarra y termina por desprenderse. Capilla del Cristo. Dentro de la iglesia de Santa Catalina se encuentra la capilla, que fue un anexo al templo y a la torre, ubicada en el primer tramo de la nave lateral del lado del Evangelio, que se edificó para albergar al Cristo de los Milagros, posiblemente aprovechando un hueco que se abría en la puerta de la nave del Evangelio al cementerio, hoy la actual plaza del cementerio. Tiene planta rectangular, que ocupa una capilla cuadrada con cúpula semiesférica con linterna hexagonal, con una ventana por cada faceta para iluminar la capilla. Esta capilla está dominada por un retablo de estilo neoclásico, enmarcado por 2 columnas jónicas imitando mármol y capitel dorado. Culminando aparece el triángulo y la paloma representando a la Trinidad. A ambos lados, lateralmente, se encuentran 2 grandes jarrones. Este retablo se construye en el primer cuarto del siglo XIX. El centro lo ocupa una hornacina que alberga el Cristo y en su base 2 querubines. A los pies del Cristo y flanqueado por la figura de 2 ángeles está la imagen de Nuestra Señora de la Aurora, que se conserva del siglo XVIII. Esta capilla tiene 2 puertas. La de la izquierda da a un camarín que acoge al Cristo. La de la derecha da 2 pequeñas salas destinadas a museo parroquial.